Empezamos ahora, entonces. Buenas noches a todas y a todos. Estamos en la reunión plenaria de la Asociación Colegio de Psicoanalistas de los días jueves. Contamos hoy con la presentación de un trabajo que va a presentar Oscar Sotolano. Oscar Sotolano es miembro fundador del Colegio de Psicoanalistas, es psicólogo, psicoanalista, escritor, docente y es un amigo también. Así que le damos la palabra a Oscar para que comience a contarnos o a leernos su trabajo. Buenas noches. Hola. En principio yo tengo que involucrar a la causante que yo hoy esté aquí, que es Magdalena. Porque habiendo un espacio necesario del colegio, le pareció apropiado el texto que voy a leer. Yo no estaba particularmente seguro de eso porque el texto trata sobre el tema de la ética y no me parecía que se uniera con los problemas que en el curso del año se fueron trabajando. Lo que sí es seguro que el tema del sufrimiento no está en el texto. No voy a hacer como algunas presentaciones en las cuales se dice, bueno, con el sufrimiento y lo juntamos acá. En todo caso, acá el sufrimiento que hay es el que está en el fondo cada vez que escribo sobre este tipo de textos. Los que me conocen saben que desde hace muchísimos años los vínculos entre política y psicoanálisis me atraviesan en la producción teórica e incluso en la producción literaria. De hecho, acá el chivo, la última novela que publiqué este año, es 2001, Crónicas de la Furia, la desesperación y la esperanza, y obviamente es una novela que tiene dimensión política. Entre otras cosas porque considero que la política atraviesa a lo humano. Incluso cuando la libertad de cada uno puede hacer que uno se exima de intervenir en ella. Y de hecho, los temas que en general me interesan tienen que ver con problemas que me parecen de actualidad, de particular actualidad, y en los cuales pienso que el psicoanálisis puede decir algo sin que el psicoanálisis explique las dimensiones políticas en juego. Es decir, me parece que la relación entre política y psicoanálisis es particularmente compleja, tiene zonas de tangencia. Hay cosas que podemos aprender en nuestra experiencia como psicoanalistas, en nuestro campo singular, pero que no son experiencias que son trasladables a una suerte de teoría general. Aunque sí hay conceptos del psicoanálisis que pueden servir para orientarse en ciertas cuestiones políticas. Y hago esta apreciación porque este texto, que viene haciendo como la sucesión de un conjunto de textos que he ido escribiendo a lo largo de los años. Escribí sobre el tema de la inseguridad, sobre el tema de la corrupción, sobre el tema de la libertad, sobre el tema de el odio. Creo que fui el primer psicoanalista que presentó en el colegio el tema del odio, sobre el tema de las creencias políticas, distintos temas, pero porque están de alguna manera articulados con problemas que me parecían de actualidad impostergable y que al mismo tiempo a los psicoanalistas nos involucraban por distintas vías.
vías que son difusas y que hacen que al mismo tiempo lo que voy a decir de alguna manera sea una especie de balbuceo, aunque tenga por momentos intento de rigor. Este texto, de hecho, es un texto que fue escrito específicamente por razones de orden política. Un colectivo de psicoanalistas que se llama Psicoanalistas Autoconvocados, que muchos de ustedes conocen y algunos han participado y participan, el año pasado hizo en el Congreso de APA una mesa específica sobre política, ética y psicoanálisis. En esa mesa, en las cuales participaban Gabriel Dobner, Ana Rosenfeld, Rafael Paz y yo, escribí este texto, con lo cual es un texto situado en un lugar específico, en un contexto específico. Y me parece que vale la pena porque toca temas que hacen a cuestiones de la política y de la práctica como psicoanalista. Es un texto breve para mi estilo. No los abrumaré durante una exposición de 20 páginas. Y pues, se los paso a leer. Esperen que había logrado que ustedes estén. A ver, el éxito es fugaz. A ver. No. Bien. Bueno. Lo llamé dilemas de lo ético. En primer lugar, he elegido el tema para esta presentación. Piensen que para esta presentación estoy refiriéndome a esa presentación en el ámbito de APA, no solo por mi interés particular en él, sino por la relevancia que las cuestiones de la ética han tomado en el campo de la política después de la Segunda Guerra Mundial. Tradición que ha tenido en los escritos de Hannah Arendt su mayor sustento teórico. En segundo lugar, se suele dar como un hecho que quien abraza tal o cual posición política es un sujeto ético o no, de acuerdo a las posiciones políticas que adopte. Es una suerte de mito reinante. Y desde esta perspectiva, la política, en mi impresión, corre el riesgo de ser reducida, ya los volví a perder, a ver si logro, discúlpenme, pero está acá. No, bueno, no es posible. La política corre el riesgo de ser reducida a la ética, riesgo que ciertas derivas de la obra de Hannah Arendt conllevan, y se terminan idealizando las posiciones políticas propias con el manto dorado que la referencia a la ética suele convocar en los sujetos. Manto que con su propio brillo tiende a iluminar a nuestro vanidoso yo, y en ese acto, de modo simultáneo, exacerba las tensiones inherentes a la política, pero ahora en el específico campo interpersonal y social, dominado así por los narcisismos en pugna de los protagonistas. Cuando el narcisismo entra en escena, la agresividad es más propensa a apoderarse del escenario. Además, lo sabemos, la ética no es un problema ajeno al psicoanálisis, no solo en cuanto a cómo nos ubiquemos en relación con la propia, sino en cuanto a su comprensión teórica. Discúlpenme un segundo, pero voy a tratar de
para que estén. No tengo pantalla acá. Bueno, no hay caso. En segundo lugar, tras este fracaso tecnológico, decir en pocas palabras algo relativamente consistente y mínimamente claro acerca de un tema tan frondoso es una desmesura. Entraré entonces al tema desde lo ético y no desde la ética, pues la ética como concepto plantea desde los primeros abordajes en el campo de la filosofía, como más tarde en el del psicoanálisis, demasiadas aristas. Lo llamado ético, en esa dimensión adjetivada, permite, por otro lado, usar como puerta de entrada a la cuestión el modo en que sobre ello se habla, o sea, a partir de los dilemas que en general se reconocen como éticos o morales, tal como los pacientes o los analistas los formulamos. Dilemas, los teóricos, que no pretendo resolver aquí, del mismo modo que, en cuanto a los prácticos, no creo que pueda o deba resolver un analista en las sesiones. En todo caso, nuestra tarea será hacer relativamente claras las dimensiones subjetivas conflictivas, sostenidas en fuerzas psíquicas diversas e instancias psíquicas en pugna que lo atraviesan. Será mostrar las fuerzas representaciones en pugna en el dilema. El paciente hará con ello lo que pueda. Eso no significa ser neutral, sino abstinente. 4 relatos breves. 1. No sé qué hacer. Estuve todo el día tratando de conseguir facturas truchas y no conseguí, dice un paciente. Hace una pausa. Usted dirá que me pasé el día haciendo algo trucho, pero me las pidió el contador. Digo en tono humorístico. Yo no he abierto la boca. Usted puede hacerme decir lo que quiera, pero lo de trucho lo dijo usted. Tal vez por la necesidad o el deseo de contarlo. Podría decir que es cierto, se lo pidió el contador interno. En este caso yo vengo a ser una especie de psicoanalista fit. Se ríe. En esta época del año hay mucha demanda. Todo el mundo está en cierre de balance y no pude conseguir. Estoy harto. En este país no se puede vivir. Lo único que hago es pagar impuestos, impuestos, impuestos y más impuestos. Lo interrumpo. ¿No es un poco excesivo decir que es lo único que hace? Usted me cuenta que hace muchas otras cosas. Estuvo las semanas pasadas contándome su viaje. Había hecho uno con toda su familia a Europa. Sí, pero yo trabajo para eso. Los impuestos son todo, para los vagos que reciben planes. Y yo, a mi propia familia, le tengo que decir que se cuiden con esto o con lo otro. En el viaje siempre miraba los menús, desde los precios. Yo quiero darles lo mejor, trabajo para ellos. Preguntarle, ¿para los precios hubiera sido inapropiado? 2. Es una puta de mierda. Sé que no se debe decir, pero es una puta, bien puta. Hacerme eso a mí, con todo lo que me cuidé siempre. Yo le pude poner los cuernos 1000 veces y no lo hice. ¿Quién se cree que es? Esto, en boca de un joven militante de la causa feminista, suena diferente. 3. Hace muchos años, ya décadas, recibe un señor sindicalista él, hombre de relativa fortuna fraguada en horas y horas de negociar conflictos con las patronales, siempre a favor de ellas y siempre con unos billetes para él. ¿Lo atiendo? ¿No lo atiendo? Me pregunté entonces y me lo preguntaría hoy. No sé si ustedes también se lo preguntarían. 4. Un joven quiere dejar a su novia, pero no la quiere herir. No puede dejarla porque la quiere, pero de un modo distinto a aquel que lo impulsaría a querer seguir con ella. Entre su bienestar personal y el bienestar de ella,
se juega el conflicto consciente, un dilema ético hecho explícito. Ninguna de estas situaciones es una viñeta clínica, solo botones de muestras de un problema. En algunas, la cuestión de la ley, en su sentido jurídico, se hace presente. En otras, otra ley menos codificable. También en el conflicto emocional que regula los vínculos humanos. Pero en todas hay un conflicto que remite a la alteridad, sea esta de una persona, una institución, una instancia personal o un bien hacer. Los dilemas éticos siempre implican el bien, el bienestar, el beneficio de otro externo interno. Eso es consustancial a la ética. Hay necesariamente un otro en el corazón de la ética, que no se rige por la ley restrictiva del padre mosaico, sino por el reconocimiento complejo y ambivalente de ese otro o del otro. Silvia Bleichmark lo planteó de este modo: cuando hablo de ética, me refiero a la capacidad de tomar en cuenta al otro. Aludo a la renuncia edípica o pulsional en función del respeto al padre o la madre, o por amor al padre y a la madre. La renuncia al parricidio no por el lado del imperativo hipotético, sino del categórico. No por temor a ser castrado, sino para no dañar a un objeto amado, dice Silvia. Un amor primario, constitutivo en sus tramas inconscientes, con su inevitable factor pulsional, funda la ética. La moral, por su lado, remite otra ley, una a procesos primarios más tempranos, la otra a las identificaciones secundarias que van estabilizando y dando forma y contenido a esa estructura más primaria que se organiza alrededor del amor en términos de catetizaciones narcisizantes. Sin embargo, cuando el reconocimiento de la alteridad se confunde con altruismo, el problema de ético deviene moral. Una moral del amor y los cuidados que, aunque estén en los fundamentos de lo ético, no clausura por ello destinos egoístas. De hecho, existe una corriente de la ética que se autodefine como ética egoísta. El egoísmo como propuesta ética. Un egoísmo que devendría ético en tanto quienes con él comulgan le atribuyen ser el motor del bien común. Por amor al otro, o sea, haciendo un reconocimiento pleno de la alteridad en ese bien común, se abraza el egoísmo como ética, afirman. Parece un contrasentido. Sin embargo, en este punto, la diferencia aparentemente tan clara entre ética y moral deja de serlo. ¿Se puede haber estructurado el sujeto ético si lo que se abraza es una visión egoísta de la vida? Responderé con otra pregunta. ¿Acaso personas comprometidas con las prácticas políticas más destructivas no aman a sus hijos? ¿Se conmueven frente a ciertos sufrimientos? ¿Colaboran en causas caritativas y pueden ser vecinos solidarios? La discusión sobre la ética no es la reivindicación de una moral superior. Para vociferar esa superioridad tenemos en la Argentina a un señor que porta, lo diremos a modo lacaniano, un significante nombre del padre muy elocuente, Milei. Es que si la ética involucra la alteridad, una alteridad que incluye la ley pero que no se reduce a la dimensión mosaica, hay muchas formas de la alteridad. La llamada ética egoísta no es un producto actual, como se dice, del periodo neoliberal del capitalismo. Está en los fundamentos mismos del capitalismo desde sus orígenes, desde que se presentaba como el bien mayor para la sociedad toda frente al atraso feudal. Una larga tradición lo sostiene. Confluyen en él el egoísmo psicológico y el económico. Tomaré una referencia entre muchas. La Rochefoucauld
en el siglo XVII, afirma que el verdadero y único motor de comportamiento humano se halla en el interés por satisfacer sus propios deseos y pasiones. Y la prosperidad de la sociedad depende, sobre todo, del esfuerzo que realicen, el ímpetu que pongan y el éxito que logren sus ciudadanos en su consecución. El antes llamado self-made man, hoy rebautizado meritocrático, el entrepreneur de la economía clásica, hoy recuperado en su tradición española de emprendedor, se fundan en esa perspectiva. Para esa tradición de pensamiento, aquello que los seres humanos llaman virtudes no son más que comportamientos indecorosos e inconfesables, ocultos tras una etiqueta tan socialmente aceptable como artificial e ilusoria. De ello desprenden que solo existe una virtud, el arte del engaño, y un virtuoso, aquel individuo que consigue enmascarar con habilidad, maestría y elegancia, tanto para sí mismo como para los demás, todos sus vicios, logrando, de este modo, llevar a la máxima expresión su verdadera naturaleza, y por tanto, procurando prosperidad y riqueza a la sociedad. La hipocresía, dice, es el homenaje que tributa el vicio a la virtud. ¿Nos escuchan en estas afirmaciones antiguas las resonancias actuales de estas ideas con ecos adianos? Esta ética sostenida en el descrédito de la virtud como valor prioritario, ¿no suena raro llamar ética a una propuesta así? Tiene, sin embargo, al otro en su centro. Eso en tanto postula que así se desarrolla el bien común, el de la sociedad toda, en base a una feroz competencia que se declara libre. El señor que tan discriminatoriamente habla de los vagos, lo hace pensando en el otro, aunque sea un otro reducido a su familia para la que vive y se desvive. De modo ético. Silvia Bleichmer diría que ese otro es un otro narcisista, pero a mi entender, esto no resuelve el problema, porque siempre hay una dimensión narcisista en el otro. Esta paradoja habita en el corazón del debate sobre ética y política. En ese sentido, nunca se resuelve con elogios de las virtudes o en arrebatos morales, sino discutiendo política. En todo caso, demostrando la falacia de que un sistema basado en la promoción de la desigualdad pueda llevar al bien común. Solo llevará al bien común de aquellos otros que gozan en la distribución desigual. No se trata de discutir si los representantes del pensamiento neoliberal son sujetos éticos. Algunos podrán ser, otros menos, otros literales canallas. Algo parecido puede ocurrir en cualquier sociedad o grupo social, aunque hay sistemas que promueven más unas características que otras, sino discutir la consistencia de los argumentos políticos, económicos y también éticos que se juegan. No centrarse en la moral de los protagonistas. De lo contrario, la política termina en los oscuros estrados judiciales o en los patíbulos morales mediáticos que a las audiencias nos fascinan, porque nos permiten arrogarnos virtudes desmedidas sobre la base de la condena de la moral del otro expuesto en las pantallas, en lugar de desplegarse en un debate social, compartido y complejo por una sociedad responsable del conjunto. Por último, si bien creo que no es cierto que el capitalismo no se sostenga en ninguna ética, postula una, la del egoísmo, ética paradójica pero ética al fin, sin hablar de la ética estructural de la ganancia como fin supremo, aún así es posible comprobar que el brutal empobrecimiento material, cultural, psíquico que hoy en formato neoliberal ha producido a lo largo y ancho del planeta en general, y en nuestro país en particular, con más virulencia desde que de la década del 70, produce rupturas, quiebres y fragmentaciones de los lazos sociales de tal nivel que la dimensión de alteridad y su consiguiente resultado ético tiende a desaparecer, exponiendo a los encuentros entre los humanos a formas cada vez más anómicas de la violencia y a formas cada vez más calculadas de violencia implantada. Incluso la llamada ética
egoísta, pierde así cualquier posibilidad de realizarse y deviene solo una ideología autojustificante del capital donde los hechos solo rige la famosa sentencia popularizada por otro exponente fundacional de dicha ética, nuestro conocido Hobbes. Lobo es el hombre para el hombre. Frase que fue seccionada por él y por todos sus repetidores, Freud incluido. La frase original era del comediante latino Plauto, quien en el siglo II a.C., en su obra Asinaria, la comedia de los asnos, la pone en boca de uno de los personajes. La dice un mercader, pero con un agregado. Lobo es el hombre para el hombre, y no hombre cuando desconoce quién es el otro. La ética en tanto dimensión de la alteridad, del reconocimiento del otro, con todas las paradojas y opacidades que la alteridad encierra, quedan así en el centro de la subjetivación humana, pero no alcanza para explicar la política como suele hacerse desde una tradición que hoy se busca imponer como verdad consagrada, batiendo principalmente el parche del universal problema de la corrupción en un formato por completo trivial y moralista, desgajado de los complejos problemas políticos y económicos que lo explican. Este es todo el texto. Les aclaro algo que no dije. Este texto, yo dudaba de presentarlo, entre otras cosas, porque va a salir publicado en un libro que saca Psicoanalistas Autoconvocados ahora, el 19 de noviembre. Pero como me dijo Magdalena, ya había sido presentado en APA, no era una infracción a ninguna cuestión editorial. Así que bueno, queda abierta, espero que no cerrada, la discusión. Bueno, efectivamente, está abierta la discusión, las preguntas, los intercambios. Tenemos toda la palabra entonces. Bueno, mientras piensan, digo una generalidad, porque... Siempre es bueno tener un amigo que ayuda en los momentos de silencio. No, digo una generalidad porque el texto no es demasiado extenso, lo cual está bueno, pero es muy denso, digamos, ¿no? Porque son muy precisas las frases que lo constituyen, que van reenviando una a la otra. Desde el comienzo mismo, cuando mencionás a Hannah Arendt, que es, bueno, considerada una de las pensadoras más potentes, digamos, en relación a la cuestión de la ética y de la vinculación de la ética con la política, digamos, y también de la desarticulación de la política con la economía, en algún sentido, en Hannah Arendt, que me parece que cuestiones que vos contraponés en este trabajo que acabas de leer, al menos en una primera aproximación, me parece que es así. Bueno, no sé, por ahora nada más. Perdona, Juan Carlos, ¿qué quiere decir que contrapongo qué con qué? Bueno, no sé qué quiere decir. A ver, me dio la impresión, tal vez errónea, que digamos, no desarticulás la ética de la economía, sino que porque cuando planteás, digamos, los orígenes mismos del sistema capitalista, la vigencia de ciertos posicionamientos que tienen un formato, podríamos decir, entre comillas, egoísta, pero que paradójicamente apuntarían, si se lo sigue con consecuencia, a la prosperidad del conjunto, me parece que ahí estás articulando algo que se podría
mencionar como del orden de la ética o de la moral, no sé ahí bien, porque vos haces una distinción, por otra parte, y lo económico que después mantenés en otras partes del relato, digamos, pues nunca abandonás del todo, si bien el centro de la cuestión está en la ética, nunca abandonás del todo la conexión de la ética por contradicción o articulación con lo histórico-social, digamos así. Bueno, eso, más no puedo decir y no sé si lo estoy diciendo bien, pero por ahí sirve para que vos aclares lo que yo no terminé de entender. Sí, no, creo que entendiste bien, más allá incluso de lo que yo quería decir, aunque sin decirlo. Porque hay un centro en esto que es cierta molestia que me ha generado en los últimos tiempos, viene a ser últimos que de bastante tiempo, es la idea de que hay una especie de ética del bien político. Y que va a ser quien la defina, quien entonces defina también que es ético. Así se producen discusiones que son muchas veces discriminatorias y muy terribles en el plano social, porque como la ética está profundamente arraigada en la constitución del yo, cuando alguien a uno lo desautoriza en el plano ético, la herida al yo es brutal, con lo cual es inevitable que la tensión que se produzca entre en un territorio de agresividad potencial que puede ser al mismo tiempo desplegada, desarrollada en condiciones como las de esta época, en la cual la agresividad está fomentada de modos específicos, instrumentales y científicos, tecnológicos. Mi idea es, yo desgajo la ética de la economía en su sentido, lo que sí creo que hay correspondencias, porque tiene es de otro plano. Lo que sí creo que ciertas formas de la economía, por supuesto, las formas de organización social promueven ciertas peculiaridades singulares, mayores o menores. Que la codicia esté desplegada de forma central en la vida del mundo capitalista no es ajeno a la lógica del capitalismo. Y que el terror a Dios estuviera en el corazón del mundo feudal no es ajeno a las condiciones económicas que se desplegaban, políticas y sociales que se desplegaron en el medioevo. Obviamente son tipos de organizaciones, pero hubo toda una especie de época de hacer correspondencias muy directas entre lo que es teoría económica, etcétera, etcétera, en una especie de marxismo vulgarizado, pero que tenía tuvo un desgraciadísimo peso en el plano social y del pensamiento, con secuelas terribles hasta hoy, a mi parecer. Y acá me parece que el tema es la discusión de zonas de tensión, en la cual los psicoanalistas tenemos un campo prioritario porque estamos todo el tiempo enfrentados a microdilemas. Por eso los cuatro pantallazos fueron intentos como de poner sobre el problema problemas. Veo que está Carlos. Sí, le iba a dar la palabra, no sé si Cintia, Carlos no o sé. Cintia, pero alguno de los dos es. Sí, soy yo. Bueno, Oscar, de principio, la verdad que el texto es para leerlo con detenimiento, tiene una cantidad de aristas y recovecos y desarrollos que me parece que se me escapan algunos de ellos, ¿no? Siempre admiro tu rigor argumentativo.
Voy a decir dos cosas que se me ocurrieron a partir del texto, no sé si es posible articularlas de algún modo, es un balbuceo nomás. La primera es el tema que vos señalás como la ética en el centro de la constitución subjetiva, lo cual es una idea bien freudiana. No sé, por lo menos en las traducciones que he leído, Freud dice que del desamparo surge la moral, Surgen ¿no? cuestiones morales, el proyecto. Exacto. El desamparo, ya sabemos, es en Freud una palabra muy interesante, ¿no? Porque es la falta de ayuda. Ahí Laplanche lo traducía como desayuda, ¿no? Es decir, que el otro está desde el principio, aún en su ausencia. Eso por un lado. Y por otro lado, la otra articulación que me sugería tu presentación tiene que ver con ese texto que siempre admiré, ese texto de Max Weber que se titulaba La ética protestante y el espíritu del capitalismo, donde ahí efectivamente, esto que acabas de decir, ¿no? Que el temor a Dios hablaba de la economía feudal, este, y Max Weber pone la ética protestante como la que ha impulsado el desarrollo del capitalismo frente al catolicismo retrógrado que impedía el desarrollo ¿no? Para los hidalgos españoles el trabajo era una vergüenza, en cambio para los protestantes el trabajo era lo que iba a hacernos alcanzar el reino de Dios. En fin, estas dos cosas se me ocurrieron, un poco asociaciones de lo que vos decías. No sé si te merece algún comentario esto. Oscar, ¿querés contestarle a... Yo preferiría, porque está Alberto también, a ver si hay un conjunto de... Bueno, antes de darle la palabra a Alberto, menciono algo que aparece en el chat de José Andrés Hernada, que dice que gracias por tus reflexiones, Oscar. Como siempre me quedé pensando en que el lugar en que la ética se entrecruza con la política en la dimensión de la búsqueda del bien común, entre comillas, con lo cual llegamos a cuestionar qué es esto del bien común y si hoy la ética es una herramienta bastardeada por el neoliberalismo. Marani. Ahí está bien, sí. ¿Se escucha? Sí. Sí, Santiago, que has perdido el pelo, de modo. Bueno. Va. Es el que usa más esta máquina. Por supuesto, el trabajo es muy compacto, efectivamente, por eso también es conciso, seguramente por exigencias del lugar originario donde lo presentaste y o de la publicación. Entonces, realmente es muy compacto, y a mí lo que me pareció una cuestión sumamente interesante y sumamente espinosa o espinuda, más aún, es en los ejemplos que vos diste acerca de 3 fragmentos de clínicos con sendos pacientes, es ese anudamiento que hay entre lo ideológico, político, digamos, la cuestión de la ideología política en cuestión involucrada allí. Por otro lado, algo así como una particular manera de ubicarse frente a la realidad, que no solamente, en el caso del muchacho de los impuestos, digamos, uno diría, por un lado, el hacerse eco, hablar, como se dice, por boca de ganso, repetir uno a uno los bloques
de sintagmas galvanizados que se siembran a través de los medios, sino también una especie de distorsión, digamos, asimilada pasivamente de esa realidad. Independientemente de dónde apunte, que es claro a dónde apunta el comentario si se tratara de una cuestión política. Pero es bien notorio, para salirnos de la cuestión política, que ahí es donde me parece que viene lo interesante en relación al analista, que es el muchacho disque feminista que dice esa puta, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? ¿Quién se cree esa puta? Cosas delicias por el estilo, donde ahí la decisión es total, ¿no? Ahora, lo que me parece interesante como un desafío es, para un analista, el modo de intervención que no sea ni un adoctrinamiento ni una manipulación y que sea simplemente o complejamente el desanudamiento entre esa cuestión ideológica, pulsional, distorsiva, pasiva de los distintos pacientes, ¿no? No sé si es suficientemente claro, porque la verdad es que el problema es bastante nudoso, digamos, ¿no? Y a mí lo que me interesa es el impacto en el paciente, lo que se puede hacer como intervención propiamente analítica, y al mismo tiempo, digamos, la cuestión ética, que muchas veces decanta para el lado de la autoinhibición, ¿no? Y como tal, nosotros tenemos una ética del analista. No podemos hacer cualquier cosa, no podemos sugestionar, en fin. Por más que nos desagrade, tenemos que ser abstinentes en ese sentido, pero cuando el anudamiento es tan ostensiblemente cargado de significaciones inconscientes, pero superficiales, ¿no? Como suele ocurrir con el inconsciente, que se muestra en la superficie, solo que el sujeto lo desconoce. Ahí me parece que hay un desafío interesante. Bueno, no sé. Era eso nomás lo que quería decir. Oscar, ¿le doy la palabra a Cielo o querés intervenir vos? No, porque ya de hecho hay 3 intervenciones, porque si no me voy a ir. Dale. Salvo que Cielo esté en la misma línea de cuestión, y entonces sí, pero si vas a abrir otro punto, ya no, porque. Estás muteada, Cielo. No, voy a abrir otra punta, así que... No, entonces... Bueno. Sí, Carlos, ¿dónde te fuiste? Sí, no es que estás ahí, sino que estás en algún lugar en el cuadro, es que se movió. Entonces estaba mirando para un lado y pasaste a otro. Indudablemente el texto de Weber es un texto central de la construcción y de explicación de la ética del capitalismo. Es decir, a mí lo que me interesó recalcar y sacar la mistificación de que el problema de la ética egoísta es una propiedad, algo así como desde el final de la guerra en adelante. No, está en el corazón de la estructura misma de un sistema social, en tanto y en cuanto es un sistema que se organizó sobre la idea de que la ley del más fuerte, o del más sabio, o del más meritorio, o del que en esa lucha de fuerzas, el tema de la defensa de lo individual es la condición del progreso social. Con lo cual, plantea una disyuntiva. Uno puede discutir las consecuencias del hecho. Puede decir, es falaz que,
pero lo que creo no puede decir es no hay una ética del capitalismo. Ni los sujetos que defienden posiciones que nosotros podemos considerar reaccionarias son sujetos antiéticos o no éticos. Porque esto nos plantea una disyunción brutal entre seres humanos. Ahí las posibilidades de pensar, debatir y demás quedan completamente clausuradas, porque el yo queda invalidado completamente. En ese sentido, lo que vos traes, sí, yo traje lo de Silvia, porque todo el desarrollo de Silvia gira alrededor de la formulación freudiana, y yo acuerdo con esto, con la aclaración de que hay momentos que me parece que Silvia deriva hacia cierta dimensión que puede tener un perfil que ronda lo moral, por lo menos en algunas formas que he escuchado que se desarrolló a veces en los debates. Ética y moral sí son, tradicionalmente, son conceptos que se fundieron en la tradición greco-romana, pero que corresponden a ideas distintas, porque una tiene la tradición de las mores, de las costumbres, que es lo que se llama la moral, mientras que la ética remite a algo que tiene que ver con una relación con el carácter. Es decir, está tan puesto en los griegos, en el corazón de la subjetividad, que está relacionado con el carácter, con una dimensión del sujeto consigo mismo. De hecho, para la formulación socrática es no poder tolerar estar con uno mismo. Con lo cual, esa dimensión indudablemente está presente, y yo creo que Freud recoge, digamos, no recoge explícitamente, porque después sus derivas van para el lado del superyo. Hay algo que es más central, que está en este fundamento que está en el proyecto, que hace a la dimensión social humana. Digo social en el sentido de humanos como seres sociales implícitamente. Somos, vivimos, nacemos, nos construimos en sociedad. Este texto, y esto tiene que ver con lo que Alberto traía, piensen que fue presentado en APA, en un espacio de psicoanálisis, donde en general la política, institucionalmente, no tiene espacio. Es decir, hay trabajos que son directamente rechazados, en algunos casos, por algunas personas, diciendo eso es política y no psicoanálisis. Esto no es uniforme, hay gente distinta, hay momentos distintos, se crean espacios. Y en ese espacio está el famoso tema de la neutralidad y la abstinencia, que vos traés. Que yo hace años presenté un trabajo en el colegio justamente discutiendo la noción de neutralidad. Yo no estoy de acuerdo con la idea de neutralidad, porque creo que la idea de neutralidad adhiere a una idea del positivismo, de la idea que hay un sujeto y un objeto, y que entonces hay una posibilidad de alguien que está por afuera, por encima y alejado de la dimensión de los conflictos del mundo, sin estar implicado en ello. Ahora, la abstinencia es rigurosa. Me alegro que hayas referido a los ejemplos, a ese ejemplo en particular, porque sí, plantea un problema clínico permanente. Yo, de hecho, ahí incluyo una broma que pensé en el momento en la sesión sin decirla, que fue, yo estoy siempre defendiéndolos, y yo pensé, los precios, porque el contexto, eso hubiera sido una chicana completa. Desde mi punto de vista, clínicamente, estaba fuera de lugar. Es decir, entraba en un intento de horadar eso que vos decís, conjunto de ideas plaqué, implantadas y repetidas. Lo que más sí fue una intervención, decir, romper la totalización.
salir del espacio estricto de no hago otra cosa que, en un orden del sacrificio donde lo plaqué se le imponía en la cabeza y le hace creer un mundo que en realidad no vive. Claro que este hombre está suficientemente anclado que rápidamente recuperó instantáneamente su lugar, y a mí internamente no me quedó otra cosa que el chiste y correrme, porque el chiste fue silencioso. Los modos de intervenir en esas situaciones son francamente muy complicados y todos son singulares, y a veces son paradójicos. Yo recuerdo que en las elecciones del 2015, una paciente que estaba tomada por una cantidad de frases hechas en relación a Moreno, pero que el secretario de Comercio, ¿no? En las cuales una vez que uno le preguntaba si algo de esto que ella había dicho, pero si lo había vivido realmente, siempre pasaba que no lo había vivido. Lo que contaba en primera persona después resultaba que era el relato de una cuarta persona. Sin embargo, desplegaba, y era una persona enormemente inhibida en términos del el despliegue de la bronca, empezó a desplegar en ese espacio de la sesión y a través de ese personaje y en un campo ideológico una zona inexplorada para ella en el territorio de la crítica. Cuando era el momento de las elecciones, obviamente, ella iba a votar contra, en ese momento, Scioli, por razones que tenían que ver con todos los plaqués correspondientes. Pero a mí lo que me parecía que clínicamente lo más importante para ella era ese despliegue del odio contenido que ella durante toda su vida había tenido. Que lo hiciera sobre Moreno, y a mí políticamente en ese momento, que en el contexto electoral no me parecía bien, no entraba para mí en cuestión. Digamos, entraba en cuestión personal, digamos. Una zona de mí hubiera tenido ganas de ponerme a discutir. Pero desde el punto de vista del momento clínico me parecía que el espacio de desarrollo de una zona psíquica que para ella era un territorio inexplorado y que estaba explorando en un territorio que a mí podía no gustarme ideológicamente, pero que era un territorio psíquicamente útil para ella, plantea una disyuntiva. Y ahí uno sí, yo creo que se tiene que abstener de su propio goce en ese punto de yo voy a discutir esas posiciones. Ahora, esto es siempre una tensión, porque hay momentos en que es cierto que las lógicas dominantes hacen que uno quede dominado por el terror. Uno no puede hablar, de hecho es lo que ocurre. Es sorprendente cómo nos vemos muchas veces obligados a no discutir con quienes dicen barbaridades en términos de una especie de inhibición de todo debate. El terror se hace presente y está presente en el plaqué, en ese modo de instalación. Pero yo creo que es un problema clínico feroz. Ahora, es un problema clínico porque la política está metida en la clínica. Yo creo que voy a aprovechar para un comentario que tiene que ver con algo que Carlos dijo una vez en una reunión, que yo estando en el sur y se cayó la señal, no te pude hacer un comentario, que creo que estaban discutiendo el material clínico de Mariana, y estaban hablando del tema de la... digamos, los modos de la sexualidad y si una señora y una mujer grande podía estar con un muchacho joven y demás. Y en un momento vos hiciste una afirmación que fue a mí, en lo personal, cómo la gente coge y con quién no me importa para nada. No es tema. Cada uno coge como quiere y como... No es tema de investigación, dijiste, porque creo que... No. Bueno, entendí mal. No de investigación.
No es Bueno, tema de De juicio. de juicio. Bueno, si estamos en tema de juicio, estoy totalmente de acuerdo. Es decir, porque ese es un tema puramente moral. Absolutamente. Y que además, si uno se mete con eso, con el paciente, finalmente uno se transforma en una suerte de super yo que está allí para medir sus actos. Por Ahora favor. sí, indudablemente, sí es un tema de exploración. Es decir, la exploración de la sexualidad está presente siempre en el territorio de las fantasías, de las ocurrencias, por supuesto, siempre y cuando los pacientes lo traigan. Allí indudablemente, desde el punto de vista de lo que vos formulaste, la ética del psicoanálisis, la ética del psicoanálisis está en esa exploración que vos ahora me aclarás, estaba en el espíritu de lo que en el momento dijiste. Qué sé yo, si la señora estaba con un joven y eso se produjo ahí una especie de discusión, ¿qué se diría de un hombre lo mismo? ¿No? Como si fuera un comentario, lo cual por un lado es cierto. En general no se dice de los hombres, pero sin embargo se dice de los hombres en el cuchicheo de, por ejemplo, viejo verde, te gustan las pendejas, y comentarios por el estilo. Hay cierta desaprobación cuando se producen diferencias etarias que están fundadas al mismo tiempo en la posibilidad de qué es lo que une a dos personas de edad distinta. Hoy por hoy hay un riesgo. La lógica de está todo aceptado, porque moralmente está aceptado y porque eso no tiene por qué ser juzgado moralmente, nos priva a veces a los psicoanalistas de discutir el matiz, que es ¿y por qué? ¿Vale la pregunta? ¿Es legítima la pregunta, más allá de lo que uno moralmente piense? Yo creo que ese desafío es el que está en el corazón de nuestra clínica. Y en ese sentido la política está metida. ¿Por qué nos callamos? No podemos hablar de política cuando los pacientes hablan de política. Esto es llamativo. Los pacientes traen la política, ponen la política, dan ejemplos, nos ubican en lugares transferenciales X como personajes de tal o cual formato. Y hay psicoanalistas que dicen, no, yo en la política no me meto ni de Dios no opino. Cada uno cree lo que cree. En ese contexto de discusión es que fue presentado este trabajo, no por supuesto para el colegio, para un ámbito en el cual este tipo de problemas tiende a ser mucho más polémico. Y en relación a lo del bastardeo, yo creo que hoy por hoy el problema con lo que está pasando en el mundo es que lo que se ha bastardeado son todos los sentidos, las palabras. Las palabras han todas perdido sentido. Las palabras hoy por hoy son enunciados vacíos, que se usan con formas de pura manipulación. No son palabras que encierran un misterio, son palabras que encierran una verdad coagulada que sirve para darle masazo al otro. Y en el capitalismo esto se ha desplegado hoy por hoy en el territorio brutal en el que el mundo está. En ese sentido, digamos, efectivamente creo que la palabra ética está bastardeada, pero a mí mi preocupación es que la podamos bastardear los que queremos reivindicar un mundo mejor, digamos así, creyéndonos que tenemos la garantía de saber sobre lo que es el mundo mejor. Porque la verdad no hay ninguna prueba de lo que es. A ver, ¿cómo sobrevive una especie? No se sabe. A lo mejor el modo Milei es el modo más adaptativo desde el punto de vista biológico que pueda existir. Lo cual, desde mi punto de vista personal, sería una tragedia para lo que yo concibo como humano, adscribo como humano y en general todos nosotros adscribimos.
Bueno, no sé si Eh, es lo que dijeron, ya, pero tengo que dar la palabra a Cielo. Leo un breve chat que dice que en APA también la ley de salud mental es rechazada por considerarla política. Cielo Rolfo. sí, es política. Bueno, Oscar, una vez más, tu texto tiene una riqueza literaria, conceptual, psicoanalítica, metapsicológica, y esta vez moral, ética, de una complejidad enorme que siento que decir algo sin haberlo leído corro el riesgo de simplificar, pero bueno, igual son más preguntas las que voy a abrir. Hay algo que me pareció que da para líneas de investigación interesantísimas. Por ejemplo, cuando vos planteás si la ética incluye la alteridad como pregunta, y concluís que en realidad la ética tendría que ver con muchas formas de alteridad. Eso me pareció interesantísimo. Cómo a través de lo ético, la ética o las éticas, uno puede pensar en distintas relaciones entre lo ético y la alteridad. Distintas formas de conceptualizar la alteridad o de posicionarse ante la alteridad desde la perspectiva de lo ético. Este es un tema. El otro tema, que lo refrescaste, que lo sabemos, pero viene bien escucharlo de nuevo, me pareció que lo dijiste con una claridad, que en definitiva, ¿qué hacemos los analistas? Más que decirle al paciente lo que tiene que hacer o por qué camino tiene que avanzar o lo que no tiene que hacer, en todo caso marcar la contradicción entre distintas posiciones, los términos del conflicto en su mundo interno y en la relación con el mundo externo. Esto me pareció muy interesante, mostrándole al muchacho entre qué se debate cuando siente que largar a la novia es provocarle un profundo dolor, pero al mismo tiempo él siente que ya no se la banca porque ya no la quiere como la quería allá lejos y entonces. Entonces, mostrarle su dilema, su conflicto entre hacerle daño a ella, lo cual diría que todavía la quiere, si tiene tanto pudor, si le cuesta o sufre pensando que le haría daño, es porque todavía a ella le importa. Después la pregunta es hasta dónde, cómo y de qué manera. O librarse de un amor que lo conflictúa o que lo desinteresa, o lo desapasiona, o le quita el deseo, o se lo disminuye. Bueno, esto me pareció interesantísimo. Y lo otro que me pareció muy interesante, vos dijiste algo así como, lo debo sintetizar en exceso, teniendo en cuenta el brutal empobrecimiento que produce rupturas tales que lo ético va desapareciendo, con este capitalismo salvaje que se va deteriorando cada vez más, o deteriorando las vidas humanas. Ahí vos hacés una relación entre cómo a medida que el capitalismo se va degradando, cómo se apelaría a distintos enunciados éticos para justificar lo injustificable. O sea, tu trabajo daría para pensar, supongo, en cómo se va transformando las nociones de la ética a medida, por ejemplo, que un sistema económico se va desplomando y un sistema capitalista se va haciendo cada vez más experto en explotar al hombre.
contra el hombre mismo, ¿no? El hombre contra el hombre. Eso me pareció interesantísimo, como una historiografía del concepto de ética a medida que se va transformando la política, la economía, y se va degradando cada vez más el capitalismo. Esto. Oscar, ¿querés contestar o le doy la palabra a un señor que está ahí que me resulta conocido, que soy yo? Salvo que te metas toques algún punto de lo que tomó Cielo. En realidad me quería meter con el ejemplo que utilizó Cielo de... Entonces dale. No sé si el resto de lo que ella dijo. No, porque en lo que me acuerdo que planteaste, y ahora me lo recordaba Cielo, que es la cuestión de este paciente que estaba en esa lucha interna respecto a si dejar a esa novia a la que sobre la cual había perdido su amor, pero teniendo que dejarla fuera dañarla, o tomar la decisión de hacerlo dejándose llevar, bueno, por otras expectativas o deseos que lo extinguían en ese momento en el conflicto. Ahí yo me preguntaba cuál es la posición o el oficio de analista, digamos, ¿no? Si no es más que intentar dar una solución o una mejor formulación a lo que el paciente plantea, si no es abrir la cuestión para que aparezca la dimensión inconsciente de ese planteo. ¿Qué quiere decir ese planteo? No en el plano, digamos, de lo preconsciente y lo yoico, sino en otro plano. Con lo cual ahí uno queda liberado de tomar posición en alguno de los sentidos e intenta abrir, digamos, la cuestión para que sea finalmente el paciente el que pueda decidir si es que tiene que decidir sobre eso o a partir de eso aparecen otras cosas. Eso quería decir nada más. A ver, está Dani, no sé si estás en esta línea o abrís otra. Si abrís otra... No, creo que abro. Bueno, entonces para no perderme de todo. Dale. Voy a empezar por lo del caso porque de esta situación, porque creo que Cielo articuló muy bien dos ideas que están ahí. Una, ese ejemplo es quizá el más claro de intervención psicoanalítica, en la medida que el conflicto ético está explícito. Es decir, ese paciente tiene en sí una contradicción, no la puede formular, pero la contradicción está. Y él no la logra entender porque, entre otras cosas, no entiende que también la quiere. Y que hay una historia y que hay una cantidad de situaciones que tienen que ver con él. Y que existe otra dimensión que es las fantasías de daño que hay en el momento en que piensa en dejarla. Que no solo tienen que ver con cuánto la voy a dañar a la que quiero, sino cuánto puedo haber querido dañar a la que quiero en este caso. Es decir, ciertas dimensiones de conflictividades diversas. Yo creo que la función es esa que Cielo, con esa pluma que te toma sin detenerse, detalles de lo que uno dice, efectivamente, de lo que se trata, yo creo, del análisis, es exponer, ir abriendo las dimensiones conflictivas en tanto aparecen, para que vayan apareciendo otras dimensiones de esos conflictos. Algunas serán preconscientes, otras en un momento emergerán como inconscientes. Abrir el campo psíquico. Y abrir el campo psíquico en un campo que es de autointerrogación, es decir, ayudar al paciente a autointerrogarse. Es
Es decir, que un paciente se habitúa a que el pensar en sí mismo, en sus contradicciones, de sus dudas, sea parte de él. Y de las dimensiones que muchas veces obstaculizan eso. En ese sentido, ese me parecía como el ejemplo más claro y nítido de un conflicto ético, porque estaba formulado en términos casi éticos estrictos. Hay una preocupación por el otro, que está ligada al amor, no es por obligación sino por amor al otro. Aun cuando existen las dimensiones ambivalentes. Porque si en algo somos especialistas nosotros, es en que nuestra cabeza es un quilombo. Somos muchos en nosotros, tenemos distintos fragmentos, versiones, visiones, estados, circunstancias. Con lo cual, la afirmación, por ejemplo, constitución del sujeto ético, me parece válida desde el punto de vista teórico. Ahora, cuando eso se suscribe a un campo singular, se me arman unos líos bárbaros, porque sujeto ético los lunes, semisujeto ético los martes, variaciones según el clima, aunque haya tendencia general a construcción y en peculiaridades. Yo creo que nuestro trabajo es dimensionar esas conflictividades, sobre todo en cierto tipo de pacientes, ¿no? Porque estoy refiriéndome a un tipo de situación de la neurosis en las cuales uno puede ir trabajando esto que Freud llamaba análisis, ¿no? Ir tomando los elementos. Cosa distinta es si yo desmonto una estructura en la cual, por ejemplo, ideas Plaqué, pretendo salir porque detrás de esto encuentro una especie de coagulación. Eso puede ser torpedear un psiquismo que solo se sostiene en plaqués. Y ahí sí, es cierto, la época promueve el plaqué. La época lo promueve porque cada vez la palabra vale menos. No solo la palabra vale menos en términos de sentido, sino la palabra en la dimensión del lazo social, lo que era históricamente el compromiso de la palabra como pacto, eso que no se necesitaba firmar en un papel porque bastaba la palabra y el apretón de manos. La palabra y el apretón de manos quedó diluido en el universo contractual y con ello también esa dimensión de la palabra. Yo creo que sí es creo que hay una cuestión que una cosa son los postulados éticos que podía ser un Rochefoucauld, un Hobbes, convencidos de que estaban además en un momento en que un sistema venía a conquistar otro y venía lleno de promesas, a lo que puede ser las formas cínicas de su utilización en un enloquecido como Milei gritando en las tribunas de Vox que somos mejores productivas y somos mejores moralmente. Allí ya nos movemos en otro plano, donde el problema de la ética dejó de ser un problema y ya la palabra ética y moral es otro plaqué más. Y es cierto que el capitalismo tiende a diluirlo cada vez más. Y ahí hay cuestiones tecnológicas de por medio que no quiero entrar. Y vos, Cielo, mencionaste el tema de las alteridades. A mí es algo que me preocupa mucho. Porque si no parece que hay uno y el otro. Y una dimensión es su complejidad. Releyendo a Hannah Arendt para este texto, cuando uno se mete en sus denuncias y peculiaridades, no solo los que hacen Eichmann en Jerusalén sobre el tema de la banalidad del mal, sino en un libro que, digamos, toca más los problemas morales como problemas teóricos, que es bueno,
responsabilidad y juicio. Es un conjunto de artículos. En un momento se detiene en los juicios que se produjeron en Alemania, no los de Nuremberg, sino los que fueron los personajes ejecutores de la política de Nuremberg, pero en los niveles más bajos. Y habla de la complicidad implícita de la población. Ella no lo toma como complicidad. Habla de otra dimensión de los lazos humanos y su denigración. Ella lo atribuye a una pérdida de las posibilidades de pensar, en una categoría, por cierto, distinta de cualquier visión racionalista, ¿no? El pensar no es una reflexión. Uno se sorprende y dice, a ver, ¿y estos otros del otro? ¿Quiénes eran el otro del otro de este que estaba allí? ¿Cómo se organizaban? Realmente crea un enigma, pero además crea un enigma porque nos tira abajo toda la idealización que necesitamos tener de los humanos para vivir como humanos. Porque la verdad sea dicha, hurgando en los rincones más profundos, sí vamos a encontrar monstruosidades, pero también podemos perder la belleza. Y hay que mirar, hay una dimensión de esos rincones que por momentos se hacen explícitos, y se hacen explícitos en formas de banalidad absoluta. Hoy por hoy vivimos la banalidad. No es, y ya lo dije en algún momento, no es solo la banalidad del mal, sino que la banalidad es mal en sí mismo. El empobrecimiento absoluto de los lazos, las relaciones, en el cual la ética está en juego porque es nuestro lazo con el otro. Por eso es fundante, en los términos que Carlos recordó, porque en eso están los vínculos primarios tempranos que nos constituyen y nos han construido como sujetos de amor. Y eso es una huella que perdura con todas sus contradicciones. El asunto es que a medida que más se desmantelan socialmente los sistemas, más todavía se desmantelan los lazos, los empobrecimientos sociales son absolutos, las rupturas completas de la organización, que si en otra época, aunque sea, se organizaban alrededor del burgo en las afueras o en las barriadas obreras, hoy se desmembra en formas brutales en migraciones generalizadas de personas que se juntan de lugares de los más diversos y que están eyectadas de sus propios espacios para caer en otros mundos. En ese sentido, hay una cantidad de temas que a mí lo que me preocupan es la dimensión terrible que pronostican, sobre todo si no se toman como un tema en toda la dimensión dramática que tiene, aunque lo dramático no nos guste mucho y siempre prefiramos todos los humanos al final feliz de Hollywood, pero el final de feliz de Hollywood termina con Hiroshima, entonces no hay mucho que construir al respecto. Me parece que en ese sentido lo ético tiene un enorme valor, pero no se puede hacer que se lo transforme en una especie de baluarte moralista. Entonces no, la gente es corrupta. Y sí, ya sabemos. No solo es corrupta. Todas las investigaciones en términos de corrupción en Estados Unidos y en el Fondo Monetario Internacional parten de una fórmula. Es imposible eliminar la corrupción. No solo es imposible, no es deseable. No es deseable. Porque si yo tengo un buen sistema no corrupto en puerto, haciendo circular el capital, el tiempo de pérdida de ese capital en puerto, por razones burocráticas, por sencillas que sea, me hace perder riqueza, porque el capital enriquece en su circulación. Con lo cual, para el Fondo Monetario Internacional, explícitamente, la corrupción no es una posibilidad. Es una bandera política que se hace utilizando una moralina falsa, que después acá tiene sus representantes berretas y que se reproduce fácilmente porque a nosotros mismos nos gusta
vernos en el espejo de algo así como una bella presencia moral. Bueno, Dani, porque si no me voy al medio. Daniel está ahora. Bueno, buenas noches, gracias. Tu trabajo, como dijeron muchos, es muy denso. Me arranco con el título, Dilemas de la ética, y me parece que todo el plenario transcurre en torno a los dilemas de la ética, los casos clínicos que vos trajiste, o no casos, sino, no sé, pinceladas, creo que lo llamaste así. Y a mí me hace acordar a un cuento que escuché hace muchos años, lo cuento rápidamente. Un hijo le pregunta al padre, papá, ¿qué es la ética? Muchos lo conocerán. El padre piensa, piensa, piensa y le responde, ya sé, suponete que viene una señora al negocio, compra algo por 1.000 pesos, perdón, por 700 pesos, paga con 1.000 pesos y se va. Y yo me quedo pensando, ¿le digo o no le digo a mi socio? No sé si se entendió, es muy difícil contar cuentos a través de una pantalla. Los casos clínicos que vos trajiste también, ¿no? Están todos impregnados por... me quedé con el caso del sindicalista que negociaba quizá a favor de la patronal, o no quizá, a favor de la patronal, llevándose un resto, pero también vos seguiste hablando y en un momento dijiste, hace un ratito, ¿qué pasa con los que queremos un mundo mejor? Entonces yo quería llevar, hoy no hay tiempo, pero yo quería llevar la pregunta por la ética, ¿qué nos pasa a los que queremos un mundo mejor? Si ahí tenemos o no tenemos dilemas éticos, ¿cómo los encontramos en un capitalismo degradante o en el neocapitalismo? Y a lo mejor estoy mezclando mucho, me meto en un terreno muy embarazoso, pero cuando fue la famosa foto de Olivos, yo me... A la foto de Olivos. Sí, a mí me dio mucha bronca las fotos de la fiesta de Olivos en plena pandemia, cuando no se podía ni salir a la calle, cuando no veíamos a nuestros hijos, bla, bla, bla. Y yo no sé por qué me dio tanta bronca, pero a mí me dio mucha bronca, ahí empezó como mi decepción, mi desilusión, ¿no? Con este gobierno. Y muchos me decían, bueno, pero lo tuyo es un exceso de ética. Entonces, ahí se crea un problema, no creo que lo resolvamos hoy, pero cuando nos metemos con el tema de la ética en el campo, en el que por ahí nos sentimos más cómodos, o con aquellos que son los dirigentes a los que uno en algún momento apuesta, si los cuestionamos, recibimos la respuesta de, bueno, es un exceso de ética lo tuyo. Que yo recibí esa respuesta. No sé, son preguntas y preguntas. Si querés responder algo bien. Sí, sí, no, porque además me parece particularmente interesante, sobre todo por el ejemplo, la situación del señor frente a la pregunta del hijo. Eso tiene que ser un cuento judío para que los niños estén preguntando, papá, ¿qué es la ética? Y de dónde nacen los niños. Pero es un cuento, yo creo que es un cuento judío. Sí. Bueno. Bueno, estamos en... vos traes a Hannah Arendt y yo me metí en el tema. Pero, bueno, pero si uno lo piensa en términos de la respuesta de este hombre, yo pienso en lo que dice Hannah Arendt diría que el padre respondió lo que es la ética planteando que pensaba.
Es decir, pensando qué es la ética. Porque lo que tiene que plantearse la ética es su pensamiento sobre sí misma. Es decir, el sujeto tiene un nivel de pensar sobre si su acto moral afecta o no. Es decir, él se hace cargo en sí mismo del problema. El señor puede hacer esto y después plantearse varias racionalizaciones para no devolvérsela. Por ejemplo, esta de los 300 pesos, ¿sabés la cantidad de veces que vino y me robó de la bolsa de las nueces? ¿Sabés cuánta? Pero se planteó si lo hacía o no lo hacía, por qué lo hacía. Hay un dilema, hay un pensamiento. Hannah Arendt formula la idea del pensar esa dimensión. Dice, cuando se pierde ese pensar del problema, se pierde la posibilidad de que se acceda siquiera a alguna respuesta ética. Y dice que que Eichmann no era estúpido, tenía problemas para pensar esos problemas. Y ese pensar, yo creo que es el mismo de Alberto. A ver, a mí lo que me preocupa de Alberto es que Alberto no pueda ni pensar siquiera, no hubiera podido ni pensar, ni razonar, ni nada, las consecuencias políticas de su acto, no éticas. Es decir, su consecuencia es ética y política. Pero a mí me parece atroz que un tipo que formula una idea plantee como fórmula política una inconsecuencia de ese nivel, que bordea la estupidez en su propio acto. Un acto que, si uno lo piensa, uno podría, después podemos seguir con esas decepciones que algunos han sentido muy enormes y otros más esperables, aunque esta realmente tocó una fibra muy importante, porque socialmente implicó una burla a amplios sectores de la sociedad en un momento crucial. Y si alguien te dice mucha ética, y yo creo que eso podría ser válida la crítica si vos lo formulás en términos de ética y no en términos de política. A mí con él lo que más me preocupaba es su política. Creo que la política hay que discutirla como política. Porque cuando la política se discute como ética, se entra en un terreno muy pringoso, complicado y difícil. Yo, Alberto, lo puedo decir, a ver, ¿qué clase de político? ¿Qué clase de líder? ¿Qué clase de persona puede representar al mundo, llamémoslo así, al pueblo, al cual al mismo tiempo le desmiente en la cara con sus actos aquello que le formula? Y es un problema político, que tiene implicancias éticas, pero creo que la discusión es política. Si empezamos a discutir ética, entramos en un territorio muy farragoso, en el cual se empieza el otro a tirarle y vos tal cosa, y entonces, no, pero Lilita hizo una fiesta de 316, y el otro se reunió con 215, y este falló acá o falló allá. Y ¿sabes qué pasa? Va a ser, yo estoy seguro que es posible la falla. Sí, porque entre otras cosas no creo en la posibilidad de la ética impoluta. Justamente por lo que dije antes, somos humanos con muchas contradicciones. Y puedo admitir que un tipo tenga una gaffe. Puedo admitirlo. Pero creo que hay cosas que no se miden como gaffes individuales. Cuando alguien tiene una función política, tiene una función política y se discute como política. En ese punto es donde yo podría decir, y a lo mejor hay mucha ética, no porque esté en desacuerdo con vos como diciendo, le das demasiada importancia a la ética, ¿se entiende? Sino porque la dimensión de la cuestión es política. Y por eso mi intención con este trabajo fue algo así como tratar de despejar dentro de lo posible lo ético, porque el título es Dilemas de lo ético, no de la ética. Con la ética, como la ética es un problema muy vasto,
Por eso entré por los modos en que lo decimos, en los modos en que lo enunciamos. Pues si no, me tengo que meter en un territorio que francamente es ignorancia completa. Aunque uno haya leído 20 libros sobre ética, es un universo de una vastedad gigantesca. Este mundo, cada vez que uno se mete en un tema, tiene todo el universo detrás. Decir, con lo cual, estamos ya pasados de la hora. listo. Leo algo que mandó alguien que dice, no sé quién lo mandó, pero bueno. María Daniela Romero dice que Bleichmar toma en su libro La construcción del sujeto ético, en primer lugar la ética en el sentido de Levinas, definida por la presencia del otro, el otro como semejante, también en sentido kantiano, ética trascendental. Actúa de tal manera que la máxima de tu conducta pueda convertirse en ley universal, diferenciado del pragmatismo degradado o de la ética pragmática del me conviene o no me conviene. Bueno, ya estamos pasados de la hora, así que me parece que tenemos que dar por terminada la reunión. Nos Una desmuteamos breve cosita sobre el comentario sí, ahí hay todo un debate, porque Silvia efectivamente toma a Levinas, toma a Kant, y yo las cosas que he leído de Kant tiene también sus problemas, porque también Kant formula una idea que tiene que ver con no poder estar consigo mismo como definición de la cuestión. En ese sentido, uno se pregunta, ¿y con quién no puede estar? ¿Hay dilema ético en algunas personas que están con un otro totalmente distinto al nuestro? Bueno. Bueno, nos desmuteamos para aplaudir al expositor. Gracias, Oscar. Gracias. Qué bueno que no se corte la señal. Fue muy oportuno el trabajo, Oscar, a pesar de que no estaba el título del sufrimiento. Bueno. Sí. Gracias. Bueno, espero. gracias. Ya Chau a tendrán- todos. tendrán Gracias. posibilidad de Hasta ahora. leerlo. Chao a todos. Gracias, Oscar. Chao, hasta Chao, luego. gracias. Gracias, Oscar. Gracias, Oscar. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, nos vemos. Bueno, chao, chao. Hasta el Chau. jueves. Hasta el jueves. Buenas noches a todos. Chau.